Bueno, ahora en la segunda temporada, porque estuve la primera temporada en la W8 y Metropolitana, 17 años. Primero empecé con un programa especializado que era sobre migración. A mí me encanta esa temática migratoria porque he visto muchas cosas que me han llamado la atención y yo le he dado la importancia que creo que debe tener la migración ahora, ¿no? Porque si bien en los años 70, 60 la migración era muy normal, muy familiar, etcétera, después ha ido cambiando ese tipo de migración, ya se ha vuelto ese movimiento de masas de país a país, ¿no? Pero ya muy fuerte, es una migración a veces ordenada, a veces desordenada y que quieras o no interviene todos los sectores, ¿no? Social, político, económico, cultural, todos, absolutamente todos, porque la migración tiene muchas caras. Y la principal ha sido la cara de mujer, por ejemplo, el rostro de mujer, que ha habido un hecho muy importante que me llamó la atención a mí, los años 90, un punto de inflexión en la migración, donde todas las mujeres han salido y se le llamó justamente la feminización, ¿no? Así se la denominó, cuando todas las mujeres salían y tú ibas a los colegios y ya no había Día de la Madre, porque todas las mujeres estaban fuera. Y los hijos solamente se habían quedado con los padres, con el papá o con otro familiar. Entonces se fue quitando esos días, ¿no? Que antes eran tan importantes para nosotros, ¿no? Acudir el día de la madre, al colegio de tu hijo, porque ahí él se sentía feliz, ¿no? Y te daban absolutamente todo. Ahora ya no hay eso, ya no hay mucho. Entonces me llamaba tanto la atención estos hechos que me empezó a gustar muchísimo. Empecé a relacionarme con muchos periodistas a nivel internacional que me han ayudado, que me han apoyado. Me mandaban reportajes, me mandaban todo lo que ellos conseguían sobre el tema migratorio. Y yo realmente entusiasmadísima con ese tema y que me duró pues unos 17 años más o menos cubrir ese tema porque es interminable. Tú creyeras que es un tema cortito. No, por favor, tiene tiene tantas aristas que vos vas tocando un tema, otro tema, trata y tráfico, el desempleo, trata de órganos, un montón de temas que nunca se terminan, ¿no? Y lamentablemente muchos avances en temas jurídicos no existen, ¿no? Y bueno, vas comentando todo eso. Entonces hasta ahí, hasta el año pasado que yo hice este tipo de programa, que por cierto ha sido muy bueno para mí, como te digo, porque también he tocado el tema de las mujeres, de género, el tema de violencia. He estado muy metida en el tema de los niños, de los jóvenes. He tratado de, aportar con un granito de arena, digamos, a esos temas. He difundido muchísimo y yo estoy complacida con lo que he hecho. Posteriormente he cerrado mi ciclo en ese tema que ha sido tan importante en mi vida para abrir otro histórico. Ya en compañía de Miguel Pinto y América González, les he invitado al programa para que podamos hablar sobre estos temas, ¿no? Y empezamos con toda la historia, hablamos sobre la Guerra del Chaco, pero la característica especial de este programa que es la historia contada por periodistas, no por políticos, porque el político siempre va a ir a su lado, ¿no es cierto? Yo he hecho las cosas bien y el otro ha hecho las cosas mal, ¿no? En este caso, la historia es contada por los periodistas, porque es diferente cómo los periodistas han estado en esos momentos, pero y saben exactamente lo que ha pasado. Y mejor si es un periodista independiente, ¿no? No se va ni a un lado ni al otro. Entonces, hemos ido avanzando en la historia, hemos hablado sobre los momentos más importantes que ha vivido el país y pues ahora continuamos con ese tema ya en Radio Gente, porque hace casi 2 meses he recibido una grata invitación de don Johnny Plata Echalar a Radio Gente, que es FM 88.9, para que hagamos el programa ahí en la radio. Entonces, para mí ha sido muy, muy lindo el cambio. Estoy muy contenta en esta radio porque pues ahora la tecnología es la que manda, ¿no? y esta radio es bastante tecnológica, o sea, ya no necesito salir por una red social por mi cuenta. Ahí ya sales por todo lado, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy linda esa experiencia. Y bueno, hemos empezado el segundo ciclo ahí en Radio Gente.
¿Qué días y en qué horario te seguimos? Todos los sábados de 9 a 11. De 9 a 11. También transmito por mi página, que es Ana María Soria Periodista. Lo transmito en vivo, pero estamos ahí todos los sábados siguiendo y contando la historia paso a paso, ¿no? Este sábado, por ejemplo, tendremos la grata presencia del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que va a contar justamente la transición que hizo, porque cuando Goni salió presidente con un bajo porcentaje, pues como todos sabemos, lo sacaron del país. No es que él se fue, ¿no? Lo sacaron, luego entró un Carlos Mesa muy debilitado, luego un Orlando Bacaríes que quería también el poder, y finalmente Cosío, ¿no? Cosío, y que no aceptaba a nadie. Entonces ahí se aplicó pues la anterior constitución política del Estado, que era que el presidente del Tribunal Supremo pueda acceder a la presidencia, ¿no? Y entonces entra Eduardo Rodríguez Belcé, que él, vamos a escuchar justamente de su propia boca su experiencia, y nos va a contar cómo es que ha recibido el poder, qué ha hecho, cómo ha pacificado el país, y la experiencia de poder hacer esa transición para darle la presidencia a don Evo Morales Ayma, ¿no? Entonces va a ser yo creo un programa muy, muy interesante, porque cuando los protagonistas te cuentan la historia es otra cosa. ¿Qué público crees que te sigue más ahora? Pues? En realidad para todo público, porque te cuento que hay personas mayores que son las más cuestionadoras, por cierto, ¿no? Que me escriben y me dicen, no, Tito más ha pasado, o si no, Tito estás diciendo mal, ¿no? Hay personas mayores, pero mi público mayor y el nicho al que hemos llegado con muchísimo éxito justamente han sido los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que yo creí que solamente estaban en el reggaetón, pero no, hay jóvenes muy inteligentes, hay jóvenes que estudian, hay jóvenes que leen, y sobre todo ávidos de una buena información, ¿no? Entonces esa juventud que está en las universidades, que está en las carreras de comunicación, es el público que nosotros tenemos en mayor cantidad, ¿no?